Pa. No es con sifón. ¿Y qué es sifón? Es como un colador. Ok, muchas gracias, Luis, muy amable. Entonces, vamos a iniciar con la sección de hoy. Recordemos, en la última clase tuvimos la oportunidad de ver lo que es la ventana de comandos, en donde se ingresan de forma directa los comandos dentro de la aplicación de MATLAB. Y también conocimos el script, que básicamente es el comando de ficheros, que es una forma alternativa para la ejecución de comandos en MATLAB. En este caso es la creación de un archivo donde se pueden ejecutar los comandos correspondientes a MATLAB de forma directa y que ellos se vayan ejecutando dentro de la aplicación. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Podemos apreciar que en este caso el símbolo de porcentajes que nosotros nos muestra aquí nos permite generar o agregar un comentario para poder comentar las líneas de código que estamos trabajando dentro de la aplicación. En este punto tenemos la asignación de una variable X con un vector desde 1 hasta 10 y luego en la variable Y una raíz cuadrada de los valores que corresponden a cada uno de los valores del vector X. Y esto es lo que va a ejecutar esta primera aplicación. Entonces, dentro de la aplicación de MATLAB, me gustaría que puedan ejecutar esas líneas de comando para visualizar los resultados. Si recordamos bien, en la parte superior tenemos la opción que dice nuevo y podemos seleccionar script, o donde dice en la parte izquierda de la parte superior dice nuevo script. Esto nos va a abrir de igual forma el script correspondiente para ejecutar una serie de comandos. Entonces escribimos X es igual a 1, 2.10 y Y es igual a SQRT de X. Tenemos el primer ejemplo de fichero. Vamos a darle ejecutar. Nos va a pedir que guardemos el archivo con un nombre determinado. Y podemos apreciar que en este caso pues nos sacó dos valores por el como que había agregado, pero en realidad era 2 puntos para crear ese array de números del 1 al 10. Y en la parte inferior pues nos muestra el resultado correspondiente. Vamos a ejecutar nuevamente. Y ahí tenemos los datos o la respuesta correspondiente al mismo. ¿Me confirman que lo lograron codificar y agregar? Ingeniero, Adelante. en un dado caso que sale a la par, a mí me salió a la par, pero sí los resultados son similares a lo que usted tiene en la pantalla. Cuando dice a la par, no le entiendo. Es que ahí hay una línea en su pantalla
Entonces, en el lado derecho de ese mismo cuadro, ahí en donde tiene el cursor, ahí es en donde me salió a mí el resultado. Ah, me imagino que lo que pasa es que lo tiene así, de esta forma tal vez. Sería de acomodar las pantallas nada más. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ok, me confirman que sí se ejecutó. Ingeniero. Dije, podría acercar un poco la pantalla, no se ve las letras o la fórmula que puse ahí. Esto de aquí. Sí, o no se puede hacerle eso. Ay, vamos a ver, sí se puede, pero no recuerdo dónde está la opción. Vamos a ver, permítame. No sé si ahí está mejor. Gracias, Inge. Muy bien, entonces este es el ejemplo básico para la creación de un script donde se van a ejecutar una serie de líneas de código de forma directa dentro de la aplicación de MATLAB. No sé si alguien tiene alguna pregunta con esta primera parte. No, perfecto. Todo bien, Inge. Muy bien. Entonces, ahora bien, tenemos dos comandos más. El comando input dice que las variables pueden definirse dentro del programa. Las variables se pueden definir en la ejecución introduciéndolas en la ventana de comandos usando el comando input. Y la forma de utilizar el comando es definiendo el nombre de una variable que sea igual al comando input y el mensaje correspondiente al cual se va a mostrar al usuario. El comando input lo que hace específicamente es permitirnos o solicitar al usuario determinado que ingrese información desde un teclado, desde un dispositivo de entrada. También tenemos el segundo comando que es el comando disp. Dice que este ejecuta las salidas que se visualizan automáticamente al ejecutar el programa cuando no se termina el comando con punto y coma. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Recuerden que al poner punto y coma al final de una determinada línea, lo que va a hacer es no mostrar el resultado correspondiente. El comando disp muestra la salida en la ventana de comandos y la forma de utilizar el comando disp es disp nombre de la variable o disp y dentro de comillas pues un mensaje que se le quiera dar a un determinado usuario. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta aquí, voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para que se pueda visualizar. Vamos a ponerlo a 24 tal vez. Si ustedes se dan cuenta, al ejecutarlo, pues me saca tanto el dato de X como el dato de Y. Entonces, CLC. Si yo coloco punto y coma a este, lo que va a hacer en este caso es ejecutarme la misma aplicación, pero no me va a mostrar los resultados del vector que estoy ejecutando en este momento. Por ejemplo, de esta forma.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso ya no me mostró lo que es este vector, porque tiene un punto y coma al final, sino que solo me muestra los resultados de las operaciones. Entonces voy a mostrar el siguiente ejemplo. Y este es un ejemplo tal vez sencillo de lo que es el uso de los comandos input. Y lo que necesito es que podamos ejecutar el mismo. Entonces ejecuten esa línea de comandos. Ingeniero, Mandé. disculpe, el número 1, 2 y 3, ese se tiene que inicializar la variable. Así digamos entero o algo. No, en este caso la inicializa en ese momento de una vez. Muchas gracias. Muy bien. Me confirmo cuando ya esté. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Fíjese que a mí ya no se desapareció la opción de ejecutar el programa. El La- run. En la parte superior hay varias opciones. Está Home, Plots, Apps, Shortcuts y Editor. Busquen Editor. Ya tampoco me aparece, solo me aparece Home, Plots y Apps, solo esos tres.
Solo esos tres le aparecen. Sí, pero hace rato sí me apareció. Y sí corrió, pero ahorita no entiendo por qué. No Y aparece. vamos a ver, permítame un momento. ¿Usted abrió una nueva ventana de script? No, ingeniero, sigo con el mismo. Sigo estando en el Command Windows. Tal vez me puede mandar una impresión de pantalla. Perfecto. Digamos, no sé si logra visualizar la pantalla aquí. Sí, En este caso, al no tener abierto ningún script, si se da cuenta, solo aparecen esos menús. ajá. Pero si yo le abro un nuevo script y me posiciono para empezar a trabajar en él, entonces me Mm, muestran esos menús. Y entre ellos está editor. ya. Sí, me sale, pero en otra ventana. Eso es lo raro. Ah, ya, perfecto. Sí, gracias. Inge, todo eso lo podemos agregar ahí donde dice editor, ¿verdad? Sí, es correcto. Gracias, Inge. Inge, ¿puede regresar al ejercicio, por favor? Gracias. Esa ventana que le sale, donde le sale aparte el script, ¿no la puede incrustar dentro de las otras ventanas? Para que sea una sola y no tenga dos. Eso es lo que estoy tratando de hacer, pero no hay modo que pueda que la No sé, logre. no se quiere Ajá. dejar. No, Ya. Entonces aquí tenemos el segundo ejemplo, donde estamos en la primera línea declarando una variable y diciendo de que esta variable va a ser de tipo input, es decir, nos va a permitir que el usuario introduzca un dato dentro de la aplicación desde el teclado. Entonces solicitamos el primer número, solicitamos el segundo número, la línea es exactamente la misma, es una variable diferente únicamente, y solicitamos el tercer número. Luego hacemos un cálculo, en este caso es el cálculo de promedio,
que es igual a la sumatoria de los números ingresados, los 3 valores o las 3 variables que se han asignado a esos datos, y se hace una división dentro de 3. Luego configuramos una variable de tipo string que va a decir que en esta se va a agregar un mensaje. Dice el promedio es, y nos va a dar la variable promedio. Este operador num2string lo que hace es convertir un valor, en este caso promedio, lo va a convertir de un valor numérico a un valor tipo string o texto, para que se pueda agregar dentro de esta cadena. Después está una salida con un espacio en blanco y finalmente la salida con la información que hemos agregado. Entonces nos vamos a ejecutar y de forma automática nos va a decir introduzca el primer número, por ejemplo 30, introduzca el segundo número, va a ser 50 y el último número va a ser 100, con lo cual el promedio es igual a 33.33. Es importante que a las aplicaciones que se vayan generando se les vayan colocando este tipo de mensajes para facilitar el código. En estos ejemplos que son tal vez un poco sencillos o básicos, no haga falta, pero sí es bueno irse acostumbrando a hacer uso de este tipo de estándares para el desarrollo de cualquier aplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta con eso? Todo bien, Inge. Ok. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, si ya estoy aquí donde está el editor para el script, yo puedo agregar una nueva hoja con este y las hojas que yo vaya necesitando, ¿verdad? Obviamente, entre cada hoja que vaya utilizando, pues, y ejecutando, me va a decir que necesito guardar la misma para tener esa información. De igual forma, lo puedo hacer desde el menú, en nuevo script, y se van a ir agregando las hojas en la parte superior. Inge, Mande. disculpe, para poder agregar el de editor, no sé dónde sería, que yo lo hice directo en el comando Windows. Si está en este menú, por ejemplo, en Home, se puede ir a donde dice New Script, que es este botón, o en este donde dice New y Script, o Control N. Esto le va a abrir una nueva ventana del editor. Gracias, Inge. Ok. Ok, entonces ahora desarrollen esa pequeña aplicación para mostrar lo que han aprendido en esta última clase. Ok, tenemos aquí entonces el comando plot, el cual se utiliza para crear gráficos bidimensionales. Para este se emplea, tal y como se muestra aquí, el comando plot y los valores de X e Y dentro de un paréntesis. Es importante tomar en cuenta que los argumentos X e Y son arreglos unidimensionales, es decir, son vectores. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es este comando. Entonces, intenten desarrollar el mismo dentro de un script. Yo he colocado aquí dos vectores, uno, el vector X con los valores 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12.5 y 14, y el segundo Y con los valores 2, 5, 8, 8, 9, 7, 6, 3. Recuérdense que para desarrollar este mismo ejercicio
podrían utilizar, en lugar de ingresar todos estos datos, podrían utilizar los 2 puntos, un valor de inicio y un valor final. Eso podría ser una alternativa también para visualizar el resultado. Ingeniero, Mande. fíjese que solo con una duda en el ejercicio, en el ejemplo que daba anteriormente sobre el promedio. Ajá. En, ahí en donde aparece, introduzca el primer número. Esas no son comillas, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Son Las estas que de están aquí? en color. ¿Perdón? ¿Estas que están aquí? Sí. Son apóstrofes. Ok, gracias. No sé si lograron ejecutar el comando este en la aplicación. Sí, que salen unas gráficas. Inge. Ok, perfecto. Entonces les debería mostrar algo semejante a esto. Sí, así es, Inge.
aparece una figura y aparece una gráfica con los datos que se están definiendo dentro de los valores de X y Y. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que el comando plot nos permite crear una cierta cantidad de especificadores de línea, los cuales podemos apreciar algunos de los comandos útiles que podemos utilizar. En estas tenemos especificadores de línea como el estilo de línea. Podemos colocar un estilo tipo sólido, una discontinua como esta, una punteada con 2 puntos, rayas y puntos, tal y como esta. Estas son para los estilos de línea. Especificadores de línea, los tipos de marcadores, podemos utilizar más, una O, el asterisco, el punto, una S, para que sean un cuadrado en vez de una línea. Una D para que sean diamantes, estrellas de 5 puntos, de 5 puntas con una P y estrellas de 6 puntas con una H. Adicionalmente a esto, tenemos que hay especificadores de línea con el tipo de color. Por ejemplo, si agregamos R, nos va a permitir marcarlo de color rojo, G para verde, B para azul, Y para amarillo, K para negro y W para blanco. Estos son, pues obviamente los colores, la inicial de los colores, solo que en idioma inglés. Y estos son los colores que se van a definir dentro de esta aplicación. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Ingeniero, disculpe, las especificaciones, no, especificadores tienen que ir entre comillas. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo. Gracias. Ok. Aparte de esos especificadores, bien, tenemos algunos datos que podemos agregarle a nuestra gráfica para personalizarla. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estos. Por ejemplo, para la etiqueta Y, dice que crea un título en el eje de la Y. Esto lo hacemos con glabel y agregamos en este caso un mensaje dentro de apóstrofo. Tenemos título, el cual de igual forma agregamos un título dentro de apóstrofo. Tenemos texto, donde tenemos que introducir un texto en la posición indicada por las coordenadas XY. Estos son los valores que tenemos en estas coordenadas, los cuales debemos irnos ingresando. Dice que es importante tomar en cuenta que si los valores X y Y son vectores, este texto se repite en las coordenadas dadas por los mismos. Si texto es un vector de cadena de caracteres, cada elemento del vector se describe en las coordenadas correspondientes. Tenemos algunos otros como gtext, que introduce un texto con ayuda del ratón. El cursor cambia de forma y el texto se introducirá en la posición señalada por el ratón luego de hacer un clic. Tenemos print, crea una copia impresa de la gráfica. Close, si existe una ventana de gráfica abierta, permite cerrar antes de mostrar una nueva gráfica. Y el porcentaje de texto permite agregar comentarios en una rutina o subrutina de comandos que pueden escribirse en una línea o un par de un comando. Aquí tenemos también algunos otros datos para estos
estilos, estos pues ya los habíamos visto, los estilos de línea, los colores, creo que solo magenta y cian están adicionales aquí, si no estoy mal, y algunos adicionales para los tipos están a partir de estos, que es un triángulo apuntando hacia arriba, apuntando hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Podrían ser algunas de las opciones adicionales que se le pueden agregar al comando plot. Ok, entonces dice, tenemos aquí el ejemplo correspondiente para que ustedes puedan desarrollar el mismo. Dice, a continuación se presenta una serie de subrutinas. Ejecútelas, observe cuál es el resultado en los ejercicios que aparecen comandos y operadores que no estén indicados en las tablas anteriores. Deje sus comentarios de los mismos. Entonces, traten de ejecutar este ejemplo, este ejercicio, y veamos cuáles son los resultados que obtienen. Me confirman cuando lo hayan terminado. Solo voy a dejar de grabar para que no sea muy largo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la aplicación. La pueden visualizar en este punto. Y básicamente tengo los mismos datos, pero he agregado las especificaciones de línea. Por ejemplo, en este caso, una P y una D. Entonces, al ejecutar los valores de la misma, se puede apreciar que se muestra una gráfica como la que tenemos aquí. Tenemos en este punto, dice función coseno, que hemos agregado como un título en la parte inferior, lo podemos apreciar aquí. Eso lo podemos cambiar, obviamente. Tenemos los valores para la etiqueta X y la etiqueta Y de la gráfica que estamos mostrando, que aparece en este espacio. Aquí Y y aquí X. Tenemos un grid. El grid, si ustedes se dan cuenta, vamos a cerrarlo. Esta es la forma como se muestra actualmente. Vamos a eliminar este. Y aquí está la diferencia. En este caso, pues ya no tengo lo que es un grid. Como pueden apreciar, lo que ha cambiado en sí es que el fondo ya no tiene esa rejilla o esos datos donde podemos visualizar de una mejor forma qué datos está tocando la gráfica, por ejemplo. Entonces eso es lo que se elimina. Vamos a colocarlo otra vez. Grid. Lo ejecutamos una vez más. Y en este caso, pues ya se muestran esos parámetros. Que es esta rejilla, estos cuadritos, esa cuadrícula que se muestra al fondo de la gráfica que estamos generando. Adicionalmente, pues yo tengo en este caso los valores de X y Y que he sacado
de este vector que va desde -10, 0.2 hasta 10. Es un incremento de 0.2 en cada uno y nos llega hasta el valor décimo, que es el más alto. Y en Y lo que estamos haciendo es sacando coseno a cada uno de los valores que nos está mostrando. Y entonces nos hace la gráfica XY y he colocado estas especificaciones B y D. Si recordamos y visualizamos la tabla anterior que mostré, donde se muestra cuáles son esos parámetros, podemos apreciar que en este caso la B es de azul, del color azul para la gráfica, y la D es un diamante, que es la forma que se está visualizando la línea. Yo puedo generar cambios en esta, por ejemplo, así. Voy a cerrar la gráfica. Y en este caso, pues, me genera algunos cambios con respecto al color en este dato. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. En este punto tenemos un ejemplo que nos permite generar la gráfica de diferentes valores en una división, en una ventana que se divide dentro de la misma. Esto se hace con el comando subplot y en lo que se va a agregar son los puntos. En este caso es 3, 1, 1. En el otro es 3, 1, 2 y en el otro es 3, 1, 3. Entonces, ejecutando estas líneas de código, lo que va a mostrarles es un ejemplo de cómo se visualiza dentro de una misma ventana diferentes gráficas divididos en una sección específicamente. Entonces, intenten ejecutar este ejercicio para visualizar el resultado. Para que lo tomen en cuenta, en este caso, por ejemplo, este subplot que se encuentra aquí nos define 3 parámetros. En esos 3 parámetros, el primero se refiere a las filas. Entonces dice que va a tener 3 filas. O que se va a dividir en 3 filas, mejor dicho. Más o menos de esta forma. Este va a ser columnas. En este caso es una columna. Una columna. 1, 2 y 3 filas. Y en este caso, el último parámetro nos define a cuál de ellas se refiere. En este caso vendría a ser este para el número 1, este para el número 2 y este para el número 3. Entonces, este vendría a ser el primero, este vendría a ser el segundo y este vendría a ser el tercero. Todo lo divide de esa forma, entre filas o columnas y los valores que van a tener. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una cuadrícula más o menos de esta forma, pues entonces tendría que colocar 2 filas, en este caso, 2 columnas y aquí los valores que corresponden a cada una de estas. No sé si eso está claro para todos. Hold on y hold off nos permite representar varias funciones en un mismo gráfico y con los mismos ejes, es decir, que aparezcan básicamente en la misma ubicación. Después de aplicar plot, se aplica hold on para dejar la ventana gráfica en espera y poder hacer el gráfico de otra función o dato definido. Con el comando hold off se describe al final cuando no se desean más representaciones sobre la misma ventana que se está ejecutando actualmente la gráfica correspondiente. Entonces, este viene a ser el ejemplo. Lo podemos apreciar en este punto.
Y como pueden apreciar, se visualiza lo que es el primer plot, que es XY con R. Y luego se va a agregar una segunda gráfica sobre ese mismo espacio con plot XZ con el color azul. Y la visualización de la misma pues sería tomando como referencia esta imagen. Entonces, si nos damos cuenta, pues en esta se visualizan las dos gráficas en la misma sección. Caso un poco diferente a lo que es el subplot, que lo que hace básicamente es venir y dividirnos esa aplicación para poder agregar una gráfica en cada uno de los segmentos que se han definido. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario con lo que se vio el día de hoy.